Hermanas y hermanos, nos reunimos este Viernes Santo en el silencio y la oración. Jesús, el Hijo de Dios, muere en la cruz. Nosotros estamos aquí movidos por la fe, por la admiración, por el agradecimiento, por el amor. Por su sangre y su cruz son la fuente de nuestra vida, la luz de nuestro camino, la fuerza que nos transforma. Comenzamos este momento poniéndonos de rodillas. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya, por la que Cristo tu Hijo instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Primera lectura. Escuchemos el cuarto poema o cántico del siervo de Yahvé, en el que se describe su pasión, muerte y exaltación. Este siervo, a quien se presenta el profeta, es figura de Jesús, el Señor. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará. Será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado, que su aspecto no era el de un hombre, y su apariencia no era más la de un ser humano. Así, también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca les había contado, y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído, y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado, que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triunfado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte?
porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engañado en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia prolongada sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él, a causa de tantas fatigas. Él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos, y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. En manos tuyas, Padre, encomiendo mi espíritu. En manos tuyas, Padre, encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. En manos tuyas, Padre, encomiendo mi espíritu. En manos tuyas, Padre, encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo: tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. En manos tuyas, Padre, encomiendo mi espíritu. En manos tuyas, Padre, encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. En manos tuyas, Padre, encomiendo mi espíritu. En manos tuyas, Padre, encomiendo mi espíritu. Encomiendo
Segunda lectura. El autor del escrito a los Hebreos pone como fundamento de la fe a Jesús, contemplado como el sumo sacerdote, como el único y verdadero mediador entre Dios y los seres humanos. Escuchemos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La muerte de Jesús es presentado como la muerte del Cordero Pascual. En la historia de la pasión que San Juan nos presenta, desaparecen los episodios que subrayan más la humillación y el sufrimiento de Jesús, para que quede su majestad. Dar la vida no es una acción humillante, sino libre y majestuosa. Nos ponemos de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Tus heridas nos han curado y tu muerte nos da la salvación. En la cruz nos das la vida, por tu sangre el perdón. Cristo se humilló por nosotros hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Tus heridas nos han curado y tu muerte nos trae la salvación. En la cruz nos das la vida, por tu sangre el perdón. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto, y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles y antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó. ¿A quién buscan? Le respondieron. A Jesús, el Nazareno. Él les dijo. Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron. A Jesús, el Nazareno. Jesús repitió. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote,
cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice. Mientras Pedro permanecía fuera, en la puerta, el otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada, diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, muéstrame en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que le había cortado la oreja, insistió: hombre, ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo, y enseguida cantó el gallo. Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Podemos tomar asiento. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó:
¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey, para eso he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió, llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad, si esta ocasión no la hubiera recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Nos ponemos de pie. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato:
no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y la dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que decía: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En este momento nos ponemos de rodillas. Tus heridas nos han curado y tu muerte nos trae la salvación. En la cruz nos das salida por tu sangre el perdón. Nos ponemos de pie. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque era sábado, era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebraron ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos.
En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Queridos hermanos, hemos sido salvados por el sufrimiento de Cristo en la cruz. Pero, ¿qué significa ser salvados? ¿Realmente necesitamos ser salvados? La verdad es que sí, hermanos. Necesitamos salvación. Nosotros somos los únicos seres vivos de toda la creación que estamos aquí arrojados en la existencia y tenemos que labrarnos nuestra existencia tomando decisiones, porque somos libres. Pero las decisiones que ha tomado el ser humano a lo largo de toda la historia no han ido en la línea de la voluntad de Dios. Hemos creado un mundo de acuerdo a nosotros, a nuestras voluntades, pero no un mundo de acuerdo a lo que Dios quería. Con nuestras decisiones hemos roto el plan de felicidad que Dios tenía para los seres humanos. Y un ejemplo es lo que hemos escuchado esta tarde en la Pasión de Cristo. Ahí hemos escuchado pues, el mundo que nosotros hemos construido, mundo de injusticias, un mundo de mentiras, un mundo que se vuelve contra el inocente Jesús, un mundo de traiciones, un mundo donde no se puede uno fiar de nadie, un mundo de negación de los mismos amigos que niegan a Jesús, que le traicionan, un mundo de violencia. Ese es el mundo del pecado de los seres humanos, un mundo de asesinatos para nuestra propia justificación y para nuestro propio interés. ¿Cuántos asesinatos, hermanos, a lo largo de la historia de la humanidad? Hemos escuchado la historia de un asesinato, el de Jesús, el Hijo de Dios, un asesinato injusto, pero ¿cuántos millones? ¿Cuántos niños que ni siquiera llegan a nacer por nuestros propios caprichos y nuestros propios deseos? Este es el mundo de los seres humanos, un mundo en el que existe el pecado. Este es el mundo de nuestra libertad, el que nosotros hemos construido. Y decimos que no necesitamos salvación. Necesitamos salvación. Y Dios no nos ha dejado aquí arrojados en este mundo de pecado y de muerte, donde no teníamos más futuro que ese, que la muerte, sino que Él ha enviado aquí al mundo a su Hijo para buscarnos, para salvarnos, para darnos una oportunidad de salvación. Hemos sido salvados, hermanos, por el sufrimiento del Hijo de Dios, entregado por nosotros. Él se ha solidarizado con nosotros, ha pasado por todo lo que nosotros pasamos, ha pasado por nuestros sufrimientos. Tal vez este año 2020, que va a quedar en la memoria de la humanidad, tan especial, donde estamos realmente, la humanidad está sufriendo el temor,
La humanidad se siente vulnerable, nos sentimos todos débiles. Tenemos temor de enfermarnos. Estamos sintiendo el temor de morir. El temor de que nos llegue la enfermedad y no nos puedan ni siquiera acoger en un centro de salud porque no haya las condiciones necesarias. O si no nos pasa a nosotros, que le pase a un familiar, que le pase a un amigo. Por todo eso, hermanos, que nosotros estamos experimentando de una forma muy especial este año, pasó el Hijo de Dios, que se solidarizó con nosotros, que se solidarizó con todos nuestros sufrimientos. Es más, Él no tenía por qué pasar por eso. Nosotros sí. Porque nosotros sí merecemos los sufrimientos, porque hemos pecado, porque hemos hecho mal, porque hemos hecho daño, porque somos culpables. Pero el Hijo de Dios era inocente, no tenía por qué pasar por todo eso. Hemos sido salvados por el sufrimiento de Cristo entregado por nosotros, que se solidariza con nosotros. Hemos escuchado hoy la palabra de Dios, el cuarto cántico del siervo de Yahvé, el profeta Isaías. Muchos siglos antes de Cristo ya profetizó que vendría un varón de sufrimiento que cargaría sobre él el sufrimiento de la humanidad. Y tan hermoso lo dice, tan de forma extraordinariamente poética, ¿no? Él cargó sobre sí nuestros sufrimientos. Llevó sobre él nuestras dolencias. Son nuestros sufrimientos los que él llevaba. Son nuestras dolencias las que él cargó sobre sí. No las suyas, no las propias. Él no tenía por qué sufrir. Él era inocente. Él cargó nuestros sufrimientos. Los que nosotros sí merecemos. Porque nosotros somos los que hemos decidido una vida de pecado. Somos nosotros los que hemos decidido una vida de espaldas a Dios. Somos nosotros los que lo hemos decidido. Y el pecado siempre lleva sufrimientos. Somos nosotros los que hemos decidido el sufrimiento precisamente por haber elegido una vida de pecado. Pero el Hijo de Dios era inocente. Sin embargo, Él cargó con nuestros pecados, cargó con nuestros sufrimientos, cargó sobre Él nuestras dolencias. El castigo que nos correspondía a nosotros cayó sobre Él. Y todo eso, hermanos, para nuestra salvación, para rescatarnos del poder del pecado en el que estábamos, para rescatarnos de una vida sin futuro. Él nos justificó. Él nos hizo justos, Él nos hizo santos, Él nos trajo el perdón en esa cruz. Y queridos hermanos, ¿era necesario que Cristo sufriese? Realmente en el Evangelio no hay una especie de endiosamiento del sufrimiento y del sacrificio. Lo que nos salvó no fue solamente el sufrimiento. Lo que nos salvó fue el sufrimiento vivido por amor. En la cruz no tenemos solamente a alguien que sufre, sino a alguien que sufrió por amor. Hubo muchas cruces. En los siglos que la cruz fue la forma normal de ajusticiar a los condenados por el Imperio Romano, hubo muchas cruces y hubo muchos crucificados. Pero en una cruz, la que esta tarde nosotros vamos a adorar, en una cruz murió alguien especial, el Hijo de Dios. Murió voluntariamente y murió por amor. No fue el sufrimiento el que nos salvó, fue el amor hasta el extremo del Hijo de Dios, el amor que Él tuvo por nosotros, fue su entrega al sufrimiento por amor a nosotros. Eso fue lo que nos salvó, hermanos. Por eso nosotros esta tarde tenemos que mirar la cruz
con un profundo agradecimiento, porque en esa cruz en la que se entregó el Hijo de Dios por nosotros, en la que Él amó hasta el extremo a la humanidad, en esa cruz hemos sido rescatados del poder del pecado, hemos sido rescatados del poder del mal, hemos sido rescatados de una vida sin sentido, de una vida para la muerte, y se nos ha dado una vida nueva. Ese agua, esa sangre que salió del costado abierto de Cristo simboliza esa nueva vida. El agua del bautismo, la sangre de la Eucaristía, la nueva vida a la que nosotros somos llamados. Esta tarde, cuando nos postremos, incluso desde la casa de cada uno de nosotros, ahí tenemos la cruz. Esa cruz la vamos a venerar, la vamos a adorar. Nos vamos esta tarde a hincar ante esa cruz y con profundo agradecimiento. Ahí está nuestro Salvador, simbólicamente en esa cruz. Ahí hemos sido salvados, hermanos, rescatados de una vida para nosotros mismos, para el pecado, y de una vida que no tenía más futuro que la muerte. Se ha abierto un sentido para nuestra vida, se ha abierto un futuro para nuestra vida gracias a la entrega de Cristo en esa cruz. Esta es una tarde muy especial. Cristo en la cruz es el gran sacerdote de la humanidad. Con sus brazos extendidos, ora por la humanidad entera. Y nosotros esta tarde también, en estos momentos donde es tan necesario orar por la humanidad entera, vamos también a unirnos a esa intercesión sacerdotal de Cristo por todos los seres humanos. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo en una vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que nuestro Dios, Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Eugenio Scarpellini y sus obispos auxiliares Giovanni y Pascual, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios.
Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados, por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reine y conserve en su única Iglesia a quienes provocarán vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad de su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados del Espíritu, puedan también encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad. Y a nosotros ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones, según su voluntad, hacia la paz verdadera y la libertad de todos.
Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortalezca al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos. Da fuerza a quienes los cuidan. Acoge en tu paz a los que han muerto. Y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanas y hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento. En este momento recibiremos en medio de nuestra asamblea a Jesucristo en la cruz. En Él está nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección. Dispongámonos a adorar a nuestro Salvador, porque Él ha muerto por todos nosotros. Preparamos nuestro corazón para este momento. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vengan a adorarlo, vengan a adorarlo. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vengan a adorarlo, vengan a adorarlo. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vengan a adorarlo, vengan a adorarlo.
Postrado ante la cruz en la que has muerto, y a la que yo también te he condenado, solo puedo decirte que lo siento, solo puedo decirte que hoy te amo. Y te pido perdón por mis errores, y te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Yo he cargado de espinas tu cabeza, cuando he vuelto la espalda a mis hermanos. Yo he llenado tu cuerpo de tormentos, cuando algún semejante despreciado. Y yo clavo en tu cruz tus manos y tus pies, siempre que a mis hermanos yo defraudo. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Yo he colmado tu faz de sufrimiento, cuando he visto injusticias y he callado. Yo he sembrado tu alma de amargura, al fingir siempre ser un buen cristiano. Yo atravieso tu pecho con la lanza, siempre que espero amor y yo no amo. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Hermanos y hermanas, participaremos ahora del cuerpo de Cristo, sacrificado para darnos vida. La Eucaristía que ayer celebramos nos alimenta también hoy, mientras esperamos mañana por la noche la Eucaristía de la Pascua gloriosa.
Vamos a prepararnos para comulgar el cuerpo de Cristo que ayer hemos guardado en el monumento y hemos venerado durante la noche, durante el día de hoy, y a consumir todo el cuerpo de Cristo para que podamos quedar presididos por la cruz hasta la celebración de mañana y sintamos también la ausencia de Cristo al que con nuestros pecados hemos matado. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. 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 Amén. Ha llegado el momento
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La celebración del Viernes Santo termina así, sin bendición y sin despedida, porque continuará un poquito más tarde. Vamos a rezar el Vía Cruz y vamos a seguir meditando este misterio de la muerte de Cristo en la cruz. Y mañana a las 9 de la noche celebraremos la vigilia pascual, la resurrección de Jesucristo, con la renovación de nuestro bautismo. Este año no tendremos bautizos, como todos los años tenemos tantos bautizos. Este año, por la situación que vivimos, no los tendremos, pero sí renovaremos todos nuestro bautismo, ese bautismo por el que hemos recibido la vida, la nueva vida de Cristo crucificado, muerto y resucitado por nosotros. Así quedan los templos el día de hoy, ya sin la presencia sacramental de Cristo Eucaristía, que podamos sentir también la ausencia suya, y presididos por la cruz que adoramos, ante la que nos despedimos haciendo genuflexión.